camino. Cuando no puedo más, tú me levantarás. Estás conmigo. Estás conmigo. Aunque sienta que la luz se apague y perdido esté, no me soltaré del Dios que hace todo posible. Aunque el corazón se esté rompiendo, mi fuerza está en Él. Sé que pertenezco al Dios que hace todo posible. Montes puedes mover y lo puedes hacer en mi vida. Y hoy voy a creer, si espero veré, no hay nada que Dios no pueda hacer. Aunque sienta que la luz se apague y perdido esté, no me soltaré del Dios que hace todo posible. Aunque el corazón se esté rompiendo, mi fuerza está en Él. Sé que pertenezco al Dios que hace todo posible. Mi Dios es fiel y grande, mi Dios es fuerte y yo confío en Él, todo lo puede. Mi Dios es fiel y grande, mi Dios es fuerte y yo confío en Él, todo lo puede. Mi Dios es fiel y grande, mi Dios es fuerte y yo confío en Él, todo lo puede. Aunque sienta que la luz se apague y perdido esté, no me soltaré del Dios que hace todo posible. Aunque el corazón se esté rompiendo, mi fuerza está en Él. Sé que pertenezco al Dios que hace todo posible. Todo posible. Buenas noches y bienvenida a otra edición más de Clamor en la Noche, en vivo desde los estudios auxiliares de la Cadena del Milagro en Cataño, Puerto Rico. Este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto nos gozamos y nos alegramos en Él mismo. Hoy vamos a continuar hablando la parte final del Salmo 91, que todos lo hacemos, y me gustaría tocar esto en el día de una partecita que no he tocado del Salmo 91, pero me gustaría analizar también, continuar de vez en cuando con el tema de lo que una persona, un hombre, una minoría puede influenciar para bien o para mal. Por el error que muchos piensan que en las cantidades es que está la sabiduría, en las cantidades, en las multitudes que está el poder, y se equivocan porque dice, en la riqueza dice, lo poco del justo es mucho, mucho mejor que las riquezas de muchos pecadores. Así que en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, en tiempos apocalípticos, en tiempos finales, donde nos acercamos al final de los tiempos. Yo escribí un libro
en la década del 90 titulado La Batalla Final. He estado haciendo gestiones con la compañía que son los dueños actuales. Ha sido un poco difícil, todavía estoy en esas transacciones porque se perdió, eso primero era de Nelson Publishers y después ahora pasó a esta otra compañía. Y por lo tanto ha sido un poco difícil y estamos en comunicación. Ya en estos días estuve y voy a tener que darle un follow-up esta semana. Quedaron de enviarme un email para llenar unas aplicaciones nuevas y todo. Pero dejando eso aparte, ese libro es muy importante porque yo lo escribí inspirado por el Espíritu Santo. Me tuve que ir de Puerto Rico a Miami, a meterme en un hotel para aislarme de todos los problemas, de todo lo que había en Puerto Rico y meterme con Dios a buscar su Dios. Estoy en esa hora bregando con, no sé qué nombre le voy a poner, pero puede ser mis memorias, mi legado, mi vida, lo que sea. Tiene que ver con los eventos, o posible escribador, los eventos más importantes de mi vida, consejos para los nuevos ministros. Puede saber si Dios me da vida, puedo escribir 2 o 3 libros más y para mí, y lo confieso de mi corazón, hablando con ustedes, esta es una reunión familiar, ustedes son mi familia espiritual, pues lo más difícil en mi vida es escribir. Y por eso les pido a ustedes que me ayuden con sus oraciones. Santiago dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Me ayuden a que Dios me fortalezca, me estimule, me ayude a poder volver a escribir. Después de las cosas que pasaron, pues yo pasé por un periodo donde no quise escribir por no mezclar las amarguras o los sentimientos humanos, o lo positivo. Que sea una cosa limpia, bonita, borrando lo innecesario. Sí, lo negativo para traer algo positivo, pero no destructivo ni hacerle daño a nadie. Quiero ni desquitarme con nadie por algo que me hizo, por algo. No, simplemente un libro que edifique, como La Batalla Final, que es un libro de guerra espiritual escrito en la década del 90 para este tiempo. Estoy haciendo las gestiones para ordenar los primeros 500 libros y para tenerlos en las actividades que doy y darle un uso, hacerlos llegar a personas que verdaderamente lo necesiten y que lo deseen. Por ahora, lo que usted tiene que hacer es llamar a Amazon y le pide a Amazon por La Batalla Final. Escuche bien, le dice a Amazon, La Batalla Final, the Final Battle, pero en español dice la batalla, no está traducido, que esa es otra meta que quiero traducirlo al inglés. La Batalla Final. Entonces, escrito por Jorge Rasky, tal y como usted lo ve ahí en la pantalla. Mírenlo ahí está el libro. Ese fue el último libro que yo pude escribir. Ha sido difícil escribir, hermano. Pues mírelo ahí. La Batalla Final, usted llama a Amazon o va a su librería favorita para que ellos se comuniquen a las compañías, a quien sea. En este sentido, creo que es Hollins y de eso no tengo el nombre aquí. En el próximo programa traigo el nombre de ellos. Déjame ver, creo que puede ser que lo tenga por aquí. Déjame ver si lo tengo por aquí. Pero es importante esto. No lo tengo aquí, lo dejo en casa, toda la información. Pero es importante que usted busque ese libro para su bendición. No tengo el nombre de la compañía, pero en la próxima oportunidad que tenga se lo voy a dar. Pero por lo menos puede llamar a Amazon. Otro día yo estaba en Maryland y llamé a mi esposa, no estaba en Maryland, estaba en Brooklyn, en Nueva York. Y vi un libro que me gustaba, escrito por Mark Levin. Mark Levin es un judío, por el nombre me imagino que es judío, que ha escrito muchos libros conservadores. Y Mark Levin ha escrito un libro que se llama American Marxism, el marxismo norteamericano, que es lo que está impulsándose ahora dentro de un ala del Partido Demócrata, es el ala democrático.
pero hay un ala que no está en eso. Pero este hombre se ha dedicado a estudiar el efecto de lo que es el marxismo estilo norteamericano, que están promoviendo personas como Raif Talib, personas como esta señora Ocasio, y algunos demócratas que no son demócratas reales, son demoniocráticos, yo le llamo. El otro escritor comunista, este es un judío que es conservador y que está desenmascarando esto. Ahora, tú tienes personas como Barack Obama, su esposa, aún la señora, la esposa de Clinton, la señora Clinton, y entonces toda esa gente son admiradores de Saúl Alinsky. Saúl Alinsky era el escritor favorito de Chávez, de Hugo Chávez, y en sus concentraciones lo ponía. Este señor es el equivalente de lo que Saúl Alinsky, el equivalente de lo que es el escritor, ¿cómo llamamos? Lo que era Marx, pues el equivalente de Carlos Marx nuevo. Saúl Alinsky, tanto la esposa de Obama como Obama han sido admiradores de este hombre, y este hombre promueve ese marxismo americano que Mark Levin escribe y describe, que es hacia donde quieren llevar a los Estados Unidos, a la ruina completa, lo mismo que ha pasado con todos los países que empezaron con el socialismo de izquierda radical y terminan en el comunismo, que es la mentira más grande que se ha inventado el diablo políticamente. O la lucha de las clases, como decía Marx, y prometiendo la igualdad a todo el mundo y la riqueza repartida, y todo es una fantasía, un embuste. Mire lo que pasó en Cuba, mire cómo terminó la Unión Soviética, terminó hecha a pedazos. Tuvieron los mismos chinos, han tenido que hacer una mezcla de capitalismo con comunismo, porque no le ha quedado más remedio, porque su sistema estaba fracasado. Y han utilizado hasta la idea de la Biblia, de cuando en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, los cristianos traían los bienes a los pies de los apóstoles, movidos, y diferencia, que el marxismo o el llamado socialismo donde confiscan todas las propiedades, es por ley, es obligatorio. Lo que pasó en la iglesia fue que la iglesia se enamoró tanto de Cristo que, viendo las necesidades de todo el mundo y de los más necesitados, pues entregaban sus propiedades y los bienes que tenían para que los apóstoles los repartieran entre los demás, que fue un disparate, porque los apóstoles no eran administradores. Por eso es que luego Dios habla y tienen que dedicarse a las mesas, a los diáconos, y eso ahí eligen a Esteban, y los apóstoles dedicarse a lo que les mandó, que era predicar el evangelio. Por eso es que es una de las razones que yo digo que los ministros, a menos que Dios no los llame para eso, que pueda haber su excepción. Si Dios te llamó al evangelismo, no te metas en el pastorado. Si Dios te metió en el pastorado, no te metas en el evangelismo. Si Dios te mandó de misionero, a menos que Dios que Dios define los ministerios. Dios define lo que vamos a hacer. Y a menos que un ministro, una sierva de Dios lo involucre en la política o como político, no debe hacerlo. Eso es la excepción, no es la regla. Debe dedicarse a lo que Dios le llamó. Es importante esto porque esto es algo que no se entiende, que a veces muchos no entienden. Pero esa política, si usted estudia el libro de los Hechos, donde mire las cosas que provocó. Provocó primero una destrucción de los bienes. ¿Por qué? Porque al pasar de los bienes productivos, los bienes que producían los ingresos para sostener la iglesia,
vamos a poner los restaurantes, los hoteles, la zapatería, las carpinterías, lo que hubiera en aquel momento, los negocios que hubieran, como decían en este día, que fuera una fábrica de muebles, un restaurante, un taller de batería o medicina. Entonces, si fuera en este día, ponerle todo eso a los apóstoles que no tenían esas capacidades administrativas, y en el caso de decir un consultorio médico, un consultorio psicológico o una consultoría de una oficina de contabilidad o de carpintería, lo que fuera, poner eso en manos de personas que no tienen la capacidad es un daño. Y aunque se hizo de buena fe, ¿qué sucedió? Lo que daba los ingresos a la iglesia, al fondo de la iglesia, al ponerlo en manos de personas incapacitadas, que eso es lo mismo que ha pasado en los países socialistas, comunistas, que cuando han confiscado, ya aquí era voluntario y por amor, pero fue los mismos resultados, allá es peor, porque es confiscado. Nunca esto. Entonces ellos usan, los modernos comunistas usan el ejemplo de la Biblia, pero no le dicen la otra lado de la moneda, de que fue un fracaso. Entonces, así como ha sido un fracaso, ponerle fincas de vacas, atos de ganado para producir carne, producir leche en algunos países de estos, o ponerle una fábrica de enlatados en manos de una persona, enlatados de frutas o de vegetales, en manos de una persona incapacitada. En todos estos países, los puedo nombrar uno por uno, lo que ha sido un fracaso. Fue como cuando Cuba nacionalizó la caña, con el tiempo perdió su valor, porque los que lo estaban administrando no eran los dueños originales que tenían la capacidad y tenían el interés porque iban a ganar algo. Lo mismo pasó en Venezuela, mucho antes de Chávez. Cuando estaba Carlos Andrés Pérez, que nacionalizó el petróleo. Entonces, cuando convirtió el petróleo en Venezuela, Carlos Andrés Pérez, en una propiedad del Estado, se lo quitó a las empresas privadas que sabían lo que estaban haciendo. Entonces empezó la corrupción. No es que no haya corrupción en el otro, no, que acá hay más corrupción. Y yo me recuerdo vivir ese tiempo como todos los funcionarios vivían del cuento del petróleo. Viajaban gratis. Había una línea aérea en Venezuela que se llama todavía Aeropostal, era del Estado. Entonces todos los empleados de gobierno y todos los que tenían que ver con el petróleo viajaban gratis, lo único que pagábamos eran los extranjeros. Entonces se fue a la quiebra. Los hoteles en la zona petrolera, en Cabimas, acá en Maracaibo, en toda esa zona, tú ibas y buscabas un cuarto y no la había, porque por meses los ejecutivos, los subejecutivos y los empleados, los hoteles mejores o menores, todo estaba ocupado por gente que trabajaba en eso y no estaban pagando un centavo. Pagaba la petrolera. Quebraron eso. Y con el tiempo fue pasando y poniéndolo en manos inexpertas hasta que llegó el tiempo actual, que el PDVSA cayó en manos de personas que no saben nada de petróleo, y hoy en día Venezuela tiene un problema grave. Yo hablé con un compañero que estuvo 3 días en un carro durmiendo hasta en el carro para conseguir gasolina, y su hijo no consiguió nada después de 3 días. Es decir que esto le pasó a la iglesia. Ahora, que estas personas usen como ejemplo de eso es un engaño. Porque la iglesia en Jerusalén se fue a la quiebra. Porque tenía gente administrando empresas que proveían el dinero suficiente a los empleados y a la gente, pero esto se cayó el ingreso. Y entonces tú ves en la historia del libro de los Hechos y en las epístolas que San Pablo el apóstol tiene que irse a España a recoger ofrendas para que la iglesia en Jerusalén se sostenga. Así que tú no puedes poner, es como decir, le voy a dar un ejemplo. 2 ejemplos le voy a dar. Le puedo dar 3, pero le voy a dar 2. Primero, aquí en Puerto Rico había una tremenda fajetería. No voy a decir en qué ciudad, pero yo lo conocí el dueño.
eran cristianos, él y su esposa. Entonces, pasó un momento en el cual fueron manejando mal la empresa, finalmente le pusieron la empresa en manos de los hijos. Y los hijos, que no sabían administrar como el padre, llevaron la empresa a la quiebra. Finalmente el gobierno federal la embargó por deudas que había de seguro social, me imagino, de lo que fuera. Llevaron una empresa de las más grandes que había en ese ramo. Lo voy a decir para no dar a entender nombres ni nada. Pero en otro había unos frigoríficos. Un frigorífico que era el más, cuando eso estaba en todo su apogeo. Frigorífico estaba bien, este varón y su esposa lo manejaban próspero. Una vez que se lo entregó a los hijos, lo llevaron a la bancarrota. Lo explotaron, lo usaron, malgastaron el dinero y fue una ruina porque no estaban adiestrados ni tenían el interés para hacerlo. Es lo mismo que poner a pastorear una iglesia una persona o un concilio, nada más que por amistad, por influencia, o porque es el hijo, porque la hija, porque hay momentos que el hijo se prepara, que la hija se prepara. Hay momentos que eso funciona. Yo le puedo mencionar casos que eso ha funcionado. El ministerio de Billy Graham funcionó porque sus hijos y su hija, cada cual ha seguido, por ejemplo, dicho de paso que estamos orando por la recuperación de la hija de Anna Lutz Graham, que es la evangelista, ella se dedicó al evangelismo. Y sus hijos, cada uno desarrolló una capacidad administrativa, especialmente Franklin Graham, desarrolló con eso de Samaritan Press, una cuestión humanitaria, y su otro hijo. Entonces, luego se programó que en la capacidad que cada uno pudiera ayudar y se dejó una administración que sabía administrar, y aunque a veces no eran los hijos que estaban al frente, pero Franklin Graham ha seguido influenciando con la parte humanitaria, con Samaritan Press. Su otro hijo ha seguido con un tremendo ministerio también. Y su hija, su hija Anna Lutz Graham, con un ministerio de evangelismo y de radio y de televisión y también. Pero en la capacidad administrativa, la Asociación Evangelística dejó un grupo de personas capacitadas con la visión que captaron. Y hoy en día, yo voy a hacer hoy en la radio y en Estados Unidos o aquí, en la radio americana, y oigo el programa de los discursos viejos de Billy Graham o a su hija con su propio programa, pero la Asociación Billy Graham ha seguido reproduciendo y haciendo eventos y no se ha muerto. Esa misma capacidad la tuvo Gigi Ávila. Y Ávila entendió que lo más serio era que la visión que él había tenido, y yo quiero que ustedes entiendan esto, porque a veces preguntan que hay casos donde como tú tienes el caso de algunos ministerios en Estados Unidos, que se han preparado los hijos y la familia y han seguido el ministerio. En el caso de Paul Crouch, de TBN, él preparó a su hijo y a su yerna y ellos están al frente. Pero en otros casos no ha sido así. En otros casos no ha sido así. En el caso, por ejemplo, de la Asociación Billy Graham, aunque sus hijos participan, hay una dirección que dirige, que ha captado visión y ellos colaboran dentro de eso. En el caso del ministerio de Gigi, como en el caso de muchos ministerios, a veces cuando los hijos son llamados, o las hijas, o la familia llamada, siguen el curso del ministerio y la visión y son preparados, pero no siempre es ese el caso. La mayoría de los casos, pues, los hijos no les interesa o no se prepararon. Entonces, Gigi Ávila tuvo una visión. ¿Por qué usted ve que este ministerio de Cristo viene, continúa? Porque cuando Gigi estaba en toda su lucidez y estaba al frente de todo, él analizó y vio que la forma correcta era que tenía personas
tenía personas dentro del ministerio, que los puedo mencionar, no los voy a mencionar, pero que amaban el ministerio, que estaban capacitados para el ministerio, a operarlo, y que tenían la visión. Vio que posiblemente, por más buena que fuera la familia, no eran los llamados para eso. Eso lo entendieron. A veces, en el tiempo, pues Dios obra, y el caso de Joel Osteen, es el caso donde el padre vio que Joel Osteen, el padre de Joel Osteen, fue un amado siervo de Dios en toda América Latina y el ministerio de eso. Y él vio que su hijo tenía el llamado y su hijo entonces quedó ahí. Pero hay casos donde el hombre de Dios ve que su familia no son los específicos para estar al frente de un ministerio. Entonces la gente que no entiende se escandaliza, ¿no? Porque esto no es una herencia, hermano. Esto no es una herencia. A veces tarda un tiempo. Pues puedo hablar, vamos a hablar en términos generales. Estamos hablando primero de esto de G. Ávila, pues G. Ávila tomó una decisión sabia y por eso es que esto está en pie. Porque él usó la dirección del Espíritu Santo, usó la sabiduría de Dios. Yo no sé ni por qué Dios me ha puesto a hablar de estas cosas hoy, pero algún propósito tiene en la vida de alguien. A veces tarda tiempo en lo que Dios prepara a la gente. Pero entonces G. Ávila entendió que esta junta de personas con una visión igualita a la de él, con la misma carga, con el mismo respeto, eran los que podían seguir adelante. Mire, le puedo dar muchos ejemplos que yo conozco de esto. Entonces, mire cómo esto ha florecido. Entonces, en el caso de Billy Graham se siguen usando no solo los mensajes del hijo que está vivo, la hija, sino que se usan los mensajes, se hacen proyectos de evangelismo, se hacen cosas, obras tremendas. Entonces, en el caso de Gigi, pues esto se usan sus mensajes, porque sería una pérdida que todos esos mensajes que fueron tan no van a seguir, porque es la palabra de Dios. Él murió, se fue, pero por eso se siguen usando estos mensajes aquí, porque estos mensajes siguen siendo la misma palabra. En el caso de Joel Osteen, él era la persona correcta y ese ministerio sigue adelante. Hay un ministerio que yo a veces oigo en Radio Americana que se dice Through the Bible, es a través de la Biblia, si me recuerdo el nombre. El señor murió hace años, hace como 40 años que murió. Pero él antes de morir vio que había una gente que podía, si después me recuerdo en otro programa le traigo el nombre, es Through the Bible. Entonces había algo que se llamaba el safari bíblico. Y yo oigo todavía al día de hoy sus mensajes y parecen como si fueran hoy. Entonces, no recuerdo el nombre exacto de la hora, pero este señor tuvo la visión y entonces creó una forma de que las personas que quedaron al frente de su ministerio, al día de hoy, esto es de radio, esto no es de televisión, es de radio, sus mensajes siguen oyéndose en el mundo entero como si él estuviera vivo. Entonces, no engañen a la gente. Han hecho saber que la voz, los mensajes de Stuart McCurdy o algo así se llamaba, estoy tratando de recordar el nombre, pero lo recordaré cuando lo voy a escribir y lo voy a traer aquí en un momento dado. Pero escuchar a este hombre, entonces las personas que quedaron a cargo del ministerio, pues traen una aclaración, traen una explicación, ponen el mensaje, le dan un número de teléfono, un número de Facebook, un número de internet o lo que sea, donde usted puede escribir, conseguir los mensajes, los libros que este hombre escribió, y es algo maravilloso. Y yo ahora no recuerdo el nombre, pero esto es radio nada más, estamos hablando de radio, y todos los días en el mundo entero, 7 días a la semana, 12 meses al año, los mensajes de este predicador se oyen y la gente que lo oye siguen siendo bendecidos. Porque es la falta de entendimiento, no aprovechar unos años de ministerio
que pueden ser usados. No quiere decir que se está idolatrando la persona. No. Ahora, pero en muchos de estos casos, en el caso de este hombre, su familia no tuvo la capacidad o el llamado de Dios para seguir el ministerio radial que tenía este hombre. Y que sigue vivo porque unos que estaban con él tuvieron la visión de llevar a cabo ese ministerio. Entonces, le digo bien claro, hay veces que tarda años. ¿Quién sabe? En el caso mío, tengo 2 hijas, 2 que predican. ¿Quién sabe si llega el momento que se preparan y esto sigue con ellas? Pero hasta ahora yo estoy aquí orando y Dios me dijo que, y quién sabe si Jorge Isaac cuando crece sigue esta misma línea y sigue clamor y llega una de mis hijas también y Jorge Isaac y todo. Todo eso está en los planes de Dios. Y Dios es el que planifique. Pero uno tiene que entender que uno planifica conforme a la voluntad de Dios. Y mientras uno está ahí, uno sigue ahí. Y uno ha visto mucha gente, que los puedo mencionar con nombres, pero uno tiene que planificar qué va a pasar. Y hay veces que cuando no hay quien tome el lugar, el ministerio simplemente, una pena, desapareció. Ahora las obras, el efecto que eso ha tenido en millones de vidas no desaparece, porque lo que es de Dios permanece. Así que he tocado este tema por encimita. Quiero recordarle 2 cosas en el programa de hoy. Número 1, dentro de unos días, el día, si este programa usted lo ve, se repite después de esto, pues no es válido, pero el día 14 de este mes, una coalición de organizaciones ante el peligro inminente de que dentro de unos pocos días el gobierno de Puerto Rico, siguiendo la ola de Sodoma y Gomorra que viene directamente de las Naciones Unidas, de la influencia del gobierno del anticristo, de la nueva orden mundial y del presidente de Estados Unidos que se ha involucrado en esto, y el gobierno que hoy gobierna la nación más poderosa del mundo, y Europa, la Unión Europea, que es una base de la nueva orden mundial del anticristo. Pues en Puerto Rico, como está pasando, ya leí la noticia la semana pasada, que el Senado, por mayoría en Chile, un país que es prominentemente católico y evangélico, acaba de aprobar el matrimonio del mismo sexo. Y ya está al pasar esto a la Cámara o al Congreso y a la firma del presidente, sin interesarle nada lo que el pueblo chileno piense. Esto está moviéndose por todo Sudamérica, Centroamérica, y hay países en Europa. Esto es increíble en lo que llaman, no en la parte en la parte europea del control de la Unión Europea, sino países dentro de la Unión Europea están resistiendo. Y países no alineados a la Unión Europea, pero dentro de la Unión Europea hay países europeos como Polonia y uno que otro están resistiendo esto. O sea que esto es una lucha espiritual. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y gobernantes de este mundo, gobernadores de las tinieblas y malicias espirituales en los aires. Efesios capítulo 6, versos 13 al 18. Entonces, es una lucha. Lamentablemente, en Estados Unidos hay una potestad satánica gobernando tras el actual mandatario, el hombre que ha tomado ese puesto. El hombre que ha tomado ese puesto ha sido influenciado en la toma de ese puesto por Satanás para controlar al mundo, de la nación más poderosa del mundo, más rica del mundo, para promover toda la agenda de Sodoma y Gomorra. Entonces, eso llega hasta aquí, hasta Puerto Rico. Y pronto, en los próximos meses, usted verá una lucha en Panamá.
Allá ya se está, ya esa lucha se está, y yo voy a estar allí, voy a ir a favorecer los grupos que están allí. Pero hay dos formas de enfrentar todo esto. Entonces, una de estas es la realidad que hay que salir a la calle y los padres manifestarse y el pueblo que no está de acuerdo, porque, por ejemplo, en Puerto Rico, el actual gobernador Pedro Pierluisi prometió, cuando estaba en los debates, que estaba comiendo cerebro, mintiendo para ser gobernador, sabía que había un ala grande del país que no cree en la ideología de género. Pues ahora este señor, ya con el poder en la mano, ha creado un comité que se llama PARE, pero ese comité no representa los valores de este país y le ha inyectado millones de dólares a ese comité, donde lo que proyectan es usar el sufrimiento del maltrato de las mujeres para promover todo lo que es la sexualización de los niños y promover toda la ideología de género y promover la corrupción sexual de la sociedad. Entonces, además de que mintió al decir de que no iba a promover eso, lo está promoviendo, y al comienzo del curso escolar, que creo que es el 19 de agosto, empezarán a enseñar ideología de género en todas las escuelas del gobierno. Hasta ahora no se han atrevido el Departamento de Educación a meterse con la escuela privada. Entonces, tenemos este problema. La mayor parte de nuestros hijos van a la escuela pública. Entonces, a partir del 19 de este mes, ellos planean indilgarle esto. Ya desde la pasada administración, en San Juan ya la alcaldesa, que ya salió de todo eso, esta señora promovió estas clases en las escuelas que ella dominaba. Eso ya eso está infiltrado en el país. Pero ahora viene a nivel de todo el sistema escolar y después intentarán obligar por el Departamento de Instrucción que las escuelas privadas también. Por eso es que hay este Frente Unido, que el día 14, desde las 10 de la mañana, va a unirse frente al Capitolio y va a marchar así a la fortaleza. Yo creo que hubiera sido mejor que se hiciera un día en semana para que se sintiera, porque, pero de todas maneras esto es. Yo lo único que me he expresado es que me preocupa que esto pase igual que la última vez, que se hizo una marcha aquel entonces por algo similar a esto y después se quedaron callados. El alcalde de entonces, el gobernador de entonces era el señor García Padilla, un blasfemo, que se burló de todo esto, que era enemigo de la iglesia, que persiguió la iglesia durante el tiempo que estuvo, junto con uno que dirigía Hacienda, que llegó a ser un perseguidor de la iglesia. Pero lo que quiero decir es que fueron momentos que entonces hasta este exgobernador que anda por ahí en la radio, de analista, se burló de los que se reunieron con él, se mofó de ellos, se mofó de todo. Y después en privado decían, y salía a la luz, decían, esto viene aquí, después se van. Este es el problema que tenemos, que no se haga lo mismo, que sea consistente, perseverante, que después que se dé esta marcha se sigan dando actividades pequeñas, porque no todo es lo grande. Actividades pequeñas frente a la fortaleza continuamente, y frente al Capitolio y frente a las escuelas públicas. Número uno. Número dos, que no solamente sea constante en eso, sino que también se crea una fundación, un comité que se le supla finanzas por parte del pueblo y de la iglesia, de abogados comprometidos con defender a los padres que quieran sacar sus hijos de esas clases y no se les someta a persecución interna. Que se pueda defender en los tribunales a los maestros nuestros que se rehúsen a enseñar esto, no abandonarlos y estar listos para ir a los tribunales. Ese es lo siguiente. Ahora viene la segunda parte, la parte más importante espiritual. 14 se hace eso.
Pero ahora viene lo que Dios me habló. Y por eso he dedicado este programa a esto, porque estamos tan cerca de todo esto. Dios me dijo que el 6 de septiembre convocara al pueblo de Puerto Rico y a la iglesia en especial y al pueblo a clamor a Dios frente al Capitolio de 11 de la mañana en adelante. Te hago un poquito antes. Estamos preparando un tremendo programa que se va a transmitir al mundo entero. Y por encima de todo lo que se oponga, por encima de todo lo que trate de, que mire, mejor las cosas caer en manos de Dios vivo, no se oponga, no se meta a obstaculizar, a meter sus pezuñas en lo que es de Dios, porque dice que las puertas del infierno prevalecen. Dios me habló y yo no tengo duda de que Dios me habló. Estoy activando todo el sistema que yo estoy tomando, le agradezco a los que me están ayudando, pero estoy supervisando esto punto por punto. Ya empecé a llamar personas y a hablar con ellos personalmente. Entonces, no uno, varios, muchos. Entonces, el 6 de septiembre, el Señor convoca al pueblo, un clamor a Dios. Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare, entre los cuales he invocado mi nombre, yo entonces oiré de los cielos y sanaré su tierra. Okay. Basado en esos dos versículos, y me buscaréis, y uno tercero, y me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Okay, esos tres versos. Convoca al pueblo a humillarse, a clamar a mí, oiga bien, a clamar a mí y a unirse. Unidad, humillación y clamor. Lo otro es la parte visible, la parte activa, la parte material. Ahora entramos en lo más importante. El 6 de septiembre la convocatoria espiritual. Porque viene grande convulsión, viene grandes disturbios para Puerto Rico, viene grandes amenazas para este país, viene grandes momentos difíciles. Y dice el Señor que convoque al pueblo para, y aquí está el tema, reedificar los muros espirituales. Yo hablaré sobre eso ese día. ¿De qué me refiero? Reedificar los muros espirituales. Y en segunda parte, derribar las fortalezas. En otras palabras, los elementos, los focos de infección en los cuales el diablo ha convertido unas fortalezas. En otras palabras, una fortaleza es un lugar donde se atrinchera el enemigo. Derribar las fortalezas. Eso lo dice Pablo. Dice bien claro en Corintios. Dice bien claro en Corintios, dice, porque nuestras almas no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas y traer cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. Y en el libro de Josué, habla sobre la realidad de los muros que habían en Jericó, y esos muros negativos son las fortalezas del mar que había que destruir. Pero en el libro de Nehemías habla sobre reedificar los muros de Jerusalén, que en aquel entonces eran los muros que protegían a la ciudad. Y toda sociedad y todo territorio y toda persona, en este caso todo país, tiene unas protecciones, unos muros espirituales que cuando se derriban, entran, antes de que vengan los juicios, entra la destrucción, entra la maldad, entran los demonios, como aquella potestad que se apoderó del pueblo. ¿Se acuerda de Persia? El ángel de Persia que estorba al ángel que viene con la respuesta, a Daniel. Entonces, en el libro capítulo 10 de Daniel, entonces, esos muros que habla primero en Josué son las fortalezas que hay que derribar, donde detrás de eso está la maldad. Hay que llegar a destruir todos los fundamentos de maldad, y eso es espiritualmente. Ahora, reedificar los muros. En Nehemías, los muros que construían materialmente protegían a Jerusalén. Ahora, aquí en Puerto Rico y en todas las naciones que estarán conectadas ese día, pero especialmente en Puerto Rico, están los muros
de carácter espiritual. Y cuando hablo espiritual puede ser maldad, negativo o positivo. Okay. Los muros espirituales, positivos, las fortalezas son la parte negativa, esa es para derribarlas, destruirlas. Pero los muros que hay que edificar son los muros morales, espirituales, y eso los vamos a ir enumerando cada uno de ellos ese día, que hay que reedificar en este. Eso es un trabajo no de un día, es un trabajo que vamos a hablar profundamente. Yo estoy preparando ese mensaje y yo pido a ustedes que oren para que Dios me dé. Si esos muros no, y Dios me mostró los muros alrededor de Puerto Rico prácticamente derribados. Puerto Rico está accesible, vamos a ver si fueron muros para proteger de un huracán, esos se cayeron. Aquí, si no es por las 7,000 rodillas simbólicamente que nos han doblegado ante el diablo y ante los baales, cualquier huracán pasaría por aquí y dejaría devastado. Cualquier intenso terremoto que está profetizado, que tarde o temprano vendrá, que hay que orar para que no tener esos muros preparados para que no venga lo peor. Entonces, en la condición que estamos, viene gran convulsión, gran sufrimiento, gran lucha. Ahora, dice bien claro, edificar los muros que están derribados, reedificarlos, levantarlos, reedificarlos, hacerlos nuevos, recuperar lo que queda en pie. Entonces, eso es importante, hermano. El 6 de septiembre frente al Capitolio. ¿Y qué dice el Señor? Porque ese día yo pondré en balanza a Puerto Rico. Si te vas al libro de Daniel, Dios puso en balanza el gobierno de Belsasar y Dios pone en balanza a los gobiernos. Ese día Dios pondrá en balanza a la iglesia, al pueblo de Puerto Rico y pondrá en balanza el gobierno actual de Pierluisi. En los Estados Unidos, según se vaya moviendo, Dios está poniendo en balanza el gobierno de Biden y está poniendo en cada nación el gobierno, en Cuba el gobierno de Canales y en Venezuela el gobierno de Maduro y en cada país el gobierno de Biden poniendo en balanza. Dios pone los gobiernos en balanza y si los hay a falto, entonces Él permite o envía juicios y a veces no tiene que enviar nada. Belsasar, el mismo día que Dios le puso Mena Meta que lo Farsim en Persa, Ciro entró, desvió el río Éufrates y conquistó la ciudad y mataron a Belsasar. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces, el día 6 Dios pondrá en balanza. Yo estoy hablando lo que Dios me mandó a hablar. Usted quiere creerlo, es cuestión suya ya. Pondrá en balanza a la iglesia primero, al gobierno y al pueblo. A los tres los pondrá en balanza. Pondrá en balanza a la iglesia, pondrá en balanza al pueblo y pondrá en balanza a la iglesia. Cuando yo fui ahora a Nueva York me dio tristeza. Y las últimas palabras que dije en Times Square, el 9 de julio, como a las 7 y pico de la noche, las 8 y pico, 7 y pico, algo así. Faltaban, yo terminé y dije, Dios está sentido y airado con esta nación. Y es una vergüenza que estaba lleno aquello, Times Square, que después de estar saliendo de esta pandemia, estén ahora aquí con bacanalidades y celebraciones mundanas y pecaminosos y morales, en vez de estar con las manos levantadas en alto dándole gracias a Dios. Porque lo que viene, Dios está airado. Lo que viene para esta ciudad es terrible. Terminé, hermano, 2 minutos que terminé, empezaron a caer rayos sobre la ciudad, especialmente en el centro de Times Square, y una lluvia tormentosa, la gente huyendo. Bueno, yo para llegar al carro llegué entripado. ¿Qué está pasando en Nueva York? Ahora tienen un problema de crimen como nunca, desde que yo estuve allí el año pasado, que le dije que si no buscaban a Dios, Dios no lo está enviando. Los muros de esa ciudad, tanto la iglesia como el pueblo, como los gobernantes, le han fallado a Dios y están en pie por el remanente que queda todavía. Pero oiga bien esto, tengo que hablarlo. La situación es terrible en Nueva York. Ahora están asustados
porque ahora ya que se burló el Cuomo, el Andrew Cuomo, el gobernador, y el alcalde, y el hermano de él en CNN, que dijeron que Dios no tenía que ver nada con él, que ellos habían hecho tanto bien. Entonces con el tiempo se sabe que hay 15,000 muertos que están posiblemente, alegadamente, culpa del gobernador Cuomo. La destrucción del crimen ha aumentado por un alcalde que atacó las sinagogas, amenazándolas con cerrarlas y cerrar las iglesias y dejar rampante el crimen. Y ver cómo, hermano, en la prensa se burló aún su propio hermano Chris Cuomo en CNN. Ver cómo ahora no solamente, lo último que les quiero decir, que sepan esto, oiga, no se vaya todavía, porque voy a tener que repetir esto después. Se acaba de hacer un estudio que durante la pandemia murieron millones y millones de ratas en los alcantarillados de Nueva York y que se están duplicando las que están vivas y que están saliendo, contaminando los perros en Nueva York y contaminando las ratas contaminadas, porque murieron millones, pero hay millones de ratas saliendo de los alcantarillados de la ciudad de Nueva York y perros realengos contaminados con el COVID-19, regando el COVID por toda la ciudad. Horrenda cosa es darle las espaldas a Dios. Horrenda cosa es no darle la gloria a Dios. Horrenda cosa no es humillarse y buscar reedificar los muros. Mire cómo está Nueva York, está peor que lo que estaba antes. Ahora están las ratas, dicen que hay millones de ratas dentro del alcantarillado muertas, pero millones que se han duplicado, contaminadas, y perros realengos corriendo por la ciudad con el COVID, regándolo. El crimen rampante y la ciudad aterrorizada por lo que está sucediendo, hermano. Dios ha puesto en balanza la ciudad, al pueblo, la iglesia, el gobierno. No hay que tener miedo. Los que son míos nadie los arrebatará de mi mano. Los que son míos nadie ni nada los arrebatará de mi mano. Shima la bacata bashanda. Si nos mantenemos haciendo lo que tenemos que hacer, mantenemos tomando las precauciones que tenemos, si mantenemos fieles a Dios, dice la Biblia, caerán 1,000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Caerán 1,000 a mi lado y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán, ni plaga tocará mi morada. Arrasada vaya. Y si tengo que morir, muero por lo que sea, pero me voy con el Señor. Así que sin miedo, echemos hacia adelante. Pastores, busquen la gente que está quedada en las casas. Llámelo, búsquelo. Que la gente no siga confiando en lo que ven por una pantallita. Esto se hizo, la televisión y todo esta Facebook y todo esto se hizo para que cuando usted no puede, esto esté. Esta es la importancia de esta cadena. Para que cuando en estos momentos como estos que hubo, esto sirve y servirá para llegar a quienes no, a los que estén en los hospitales y a los que no pueden llegar a una iglesia. Pero no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La congregación es importante. Vuelvan a sus iglesias. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tú bendigas este pueblo, Padre. Que tú bendigas esta iglesia. Que tú bendigas, Señor, y nos despierte. Que bendiga esta actividad del 14 y bendiga el día de clamor también. Y bendiga a los pueblos de América. Sana enfermos. Señor, levanta caídos. Salna perdidos. Reconcilia descarriados. Suple necesidades. Destruye las obras del diablo en el nombre de Jesucristo. Y recuerden, mis amados amigos, que este es un ministerio de fe. Clamor este año necesita, hoy más, hay muchos gastos. Necesitamos que Dios provea los recursos económicos para llevar a cabo esta actividad, hermano. Primero necesitamos la oración, porque hay oposiciones que hay que vencer, hermano. Lo primero es su oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Y luego su ofrenda. Todo aquel que pueda hacer una ofrenda para el Día de Clamor lo hace. Cheque o giro postal, Día de Clamor a Dios, Inc. P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico, 00958.
Día de Clamor de Dios Inc. P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Por ATH puede hacerlo /, busca en el asunto de ATH, va a aparecer como comercio, así que le pusieron, o empresa, y entonces pone /clamor a Dios, /clamor a Dios. Recuerde, nuestra cuenta está en la cooperativa Los Hermanos, una cooperativa originada por los hermanos pentecostales, y hay muchos cristianos y muchas iglesias en esta cooperativa, y ha sido una bendición. La cuenta nuestra es en la cooperativa de los hermanos en la 92108, cuenta 92108. Hay una alianza de cooperativas, porque yo sé que usted está en la isla y quizás no puede venir a San Juan acá, pero usted va y pregunte, ¿ustedes son de la alianza donde está la cooperativa de los hermanos? Y entonces usted puede hacer su ofrenda allí a clamor a Dios a la cuenta 92108, 92108. Y le digo que han sido una bendición y oro por que esta cooperativa se riegue por todo el país. Ha sido una bendición y en un momento cuando el ministerio estaba bien difícil, que todo lo que pasó, ahí fue que Dios nos llevó. Es decir, que su ofrenda es necesaria, pero su oración es indispensable. Que Dios le guarde, Dios le bendiga y recuerden que para Dios no hay nada imposible. Eche su carga sobre Jehová y Él lo sostendrá, no dejará caído para siempre el justo. Shalom.